Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Pink Talk. Hoy conversamos con Larisa, fundadora de Manzana Verde. Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola, man, todo muy bien. Súper. Me encantan las mujeres fuertes, emprendedoras como vos. Me gustaría que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo llega Larisa, ¿no? a Manzana, ¿no? ¿Cómo es tu vida? Tal vez consejos para otras mujeres emprendedoras, si te animás. Bueno, vamos viendo, vamos improvisando un poco. Bueno, yo soy Larisa Arias, acabo de cumplir 30 años, un cumple muy especial porque hay varias cositas se vienen a la mente cuando uno va como cerrando etapas. De profesión soy contadora, tuve una especialización en auditoría financiera. Siempre, bueno, ahora me gusta como contar esa parte porque en el mundo de como startups, de emprendimiento, no hay muchas contadoras y es algo que... Me encanta, porque los latinos somos muy lineales con estas cosas. Yo, como sabéis, estudié, trabajé un poco en Estados Unidos. Ahí es más normal que yo tenía una compañía del máster que era cantante lírica y quería ir a hacer consultoría estratégica. Acá los latinos como que nos cuesta, hay un montón de gente tal vez que escucha y dice, yo estoy en una carrera no de startup, y acá estás vos, haciendo una startup increíble, ¿no? Sí, total. Yo estudié en la Universidad de Piura, que eso es otra cosa no común en fundadores de startups. Contanos qué es Piura para los que no conocen Perú también. Sí, Piura es una ciudad pequeña que da al norte de Perú. Normalmente en Lima, como en la mayoría de países latinoamericanos, todo está en la capital, ¿no? Entonces, yo estudié en la Universidad de Piura, de hecho la incubadora donde pasó Manzana Verde como en sus inicios, es la incubadora de la Universidad de Piura, ¿no? Entonces, y ya luego fue que gracias a unos eventos de networking conocimos a José, el director de Ventures, y así fue como seguimos como dando los siguientes pasos. El 80% de mi vida la he vivido en Piura, y justo cuando nació esto de Manzana Verde no nace como porque un día me levanté y tuve un sueño y tuve la idea, Okay. sino que yo siempre desde que tengo como uso de razón me ha gustado emprender, me ha gustado como siempre tener, o sea, de chiquita lo veía como tener mi dinero y no depender de mis papás, ¿no? Y como salir a donde yo quiera sin tener que solo pedir el permiso, pero no la plata. Y cuando nace Manzana Verde, ya nace con esta idea de ser una startup, una empresa de alto crecimiento con impacto regional, ¿o cómo es No, en realidad el negocio previo a Manzana Verde yo me dedicaba a importar productos de salud que eran para las personas que no tenían tiempo para desayunar o que no tenían tiempo para cenar y pues llegaban y cenaban cualquier cosa y eso hacía de que aumente de peso o simplemente no estén saludables, ¿no? Entonces empezamos como importando estos productos y ahí cuando tenía mucha gente que compraba y sobre todo que hacía la recompra, de productos cero baratos, porque los traía de Estados Unidos. Dije, le estoy vendiendo el desayuno y la cena, pero no lo más importante que es el almuerzo. Y era un problema que yo también tenía, ¿no? Entonces, hay varias cosas como se fueron juntando. Antes de Manzana Verde y bueno, siempre a la par de las cosas que emprendía, trabajé en auditoría financiera, en KPMG, en Deloitte, entonces creo que soy un mix de una mente. Yo trabajé un tiempito en Deloitte, así que hay esperanza para todos los consultores. Se Sí, puede hacer algo más que hacer carrera de manager y socio en una sí, también Big ahí Four, puedes ¿no? descubrir el problema que va a resolver tu futura empresa, sí. Tal cual. Entonces, y en verdad, ¿Cómo descubriste el yo problema? A ver, ¿cómo te descubrí el encontraste? problema en KPMG, porque yo sí siempre he sido como muy estudiosa, me ha gustado siempre como resaltar, como ser los primeros puestos en la universidad, y eso porque mis papás me inculcaron siempre ser la primera, porque cuando termines la universidad vas a tener trabajo seguro y ahí como se resuelven tus problemas, ¿no? Entonces, eso hice y en verdad cuando salí de la universidad tenía muchas propuestas, pero siempre creo ahora que es diferente soñar estando dentro de la universidad que cuando ya estás en el día a día real del trabajo, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que yo sueño con ser mamá, con tener una familia, me gustaría tener muchos hijos. Cada vez que lo digo, le bajo un número al hijo porque Claro, ya me voy como achicando. dos. No, yo siempre he querido tener 5, 6. Ahora digo ¿Cuánto lo 4, bajas? a veces digo 3, ¿no? Entonces ahí vamos como bajándole, ¿sí? Y me di cuenta que en esta vida de ser auditor era casi imposible
tener el tiempo para dedicarme a mis hijos, ¿no? Porque quiero ser una mamá 100% presente, no perderme nada de mis hijos. Y eso también lo tengo en la mente por la experiencia que yo he tenido cuando era chiquita. Mis papás no se perdieron nada de mí y yo era de las que salía hasta donde no me llamaban para la actuación. Pero cuando llegaba en la tarde, en la mesa, la conversación era que mi mamá tuvo que pedir permiso, pero la jefe no le quería dar permiso, que mi papá tuvo que decir al general, pero el general no quería, ¿no? Entonces, esas cosas como quedaron como marcadas en mí, ¿no? Entonces, mi sueño es ser una mamá presente. Ok, ese dato no sabía. Tu papá estuvo en el ejército, Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Una familia más tradicional de una ciudad chica, secundaria, en Perú, y vos decidiste ser emprendedora. Mi mamá profesora. ¿Cómo lo tomás cuando tú dices, voy a emprender? O sea, ellos siempre me han apoyado en todo lo que hacía. De hecho, no me lo decían, pero creo que yo podía como leer sus mentes. Y algo que creo que ellos decían es que estudié mucho para ser emprendedora, ¿no? Entonces veían como el ser emprendedora como algo pequeño, como tener un negocito y ya, Claro. ¿no? Entonces, A eso iba, pero siempre te apoyaron. sí, siempre me apoyaron. Y hoy por hoy, cuando ven que venden, No, mis no sé papás. cuántas, miles de, ¿no? de comidas mensuales, ¿cuántos son? Deben Ahorita, ser 100.000. ahorita al día estamos entregando 7.000 órdenes. Sí, bastante. Un montón de gente que impactan con lo que hacen. Sí, sí, total. Yo amo lo que hacen. Yo, Closer, obviamente, soy inversor en Manzana Verde y adoro lo que hace Larisa, lo que hacen Carlos, lo que hacen todos los que hacen esta empresa fantástica. Sí, entonces eso fue como, a mis papás les tocó un poquito, pero siempre me apoyaron. De hecho, la primera cocina que tuvimos en Manzana Verde fue en el segundo piso de mi casa, en un departamento que mi mamá iba a rentar, ¿no? Iba a recibir como la mensualidad y todo, y decidió como no hacerlo para dármelo y que ahí sea como laboratorio. Esto es genial. Una de mis startups, Pulpo Media, cuando abrimos oficina en Argentina, yo venía de vivir en Chile. Entonces yo voy a Argentina y instalo una oficina. No tenía ni domicilio en el país. La oficina es una oficina chiquita que había comprado mi mamá como inversión. Y nos la alquiló a nosotros, a la empresa Pulpo, porque nadie más nos iba a alquilar porque no teníamos historial. Ajá. O sea, ahí están las madres Apoyando. apoyando a sus hijos, hijas emprendedoras. Sí, entonces la decisión como de primero de hacer algo distinto viene por mi experiencia, por mi día a día en la firma de auditoría. Yo siempre quería, mi primer como objetivo era ser gerente de auditoría, ¿no? Hay como varios carros, pero ese era como mi primer objetivo chévere. Y la gerente de auditoría tenía 38 años, le iba súper bien, tenía el depa de sus sueños, un carro muy lindo, pero no tenía tiempo. Entonces, era normal para mí que el domingo nos hagan las uñas en la oficina. Entonces hubo un domingo que probablemente se me eliminó el cerebro porque ya veía esto como de manera muy repetida y dije, yo no quiero esta vida. O sea, quiero todo el resultado material, tener un departamento bonito, un carro bonito, pero no quiero como pasármela de lunes a domingo. No hay tiempo para ir a hacerte las uñas del día que quieras, al lugar que quieras, no Ajá. sirve de mucho, ¿no? Sí. Ese número en la cuenta del banco. Sí, entonces ese día yo como fui consciente de eso, que creo que fue un día muy especial porque cuando pasan esas cosas es donde tú decides como cuáles son tus siguientes pasos, ¿no? Entonces... ¿Lo recuerdas? Ese Sí, momento. sí, lo recuerdo mucho. O sea, domingo 5 de la tarde lo tengo como en la cabeza. Entonces... Fue a las 5:55 el número del cambio. Entonces, ese fue un momento chévere porque dije, no, eso no significó que el día siguiente renuncié a mi trabajo, ¿no? Pero a partir de ahí sí vino como empezar a que mi mente trabaje en qué Cambio, quiere. un quiebre. Sí. Entonces ahí, en paralelo, yo siempre había venido como emprendiendo, vendiendo cosas, armando empresas, lo que había en tendencia, yo siempre, ¿qué cosas no he vendido? O sea, olvídate, relojes, no, 10.000 cosas. Entonces ahí viene como... Es un super skill vender. A mí me encanta. Yo lo descubrí más con Mr. Pink, que tiene mucho de vender a los inversionistas que aportan, a los founders que quieren trabajar con vos, venderle a todo el mundo. Sí. Es muy importante. A mí me gusta mucho el tema de ventas y de hecho nunca estudié nada relacionado a ventas. Me sale muy natural y creo que me sale natural porque las cosas que vendo, porque en verdad siento que es como un vendo entre comillas, porque
es algo que a mí me ha ayudado, que a mí me ha servido, y si a mí me ayudó y me cambió la vida, y creo que a ti también va a pasar lo mismo, entonces te lo voy a vender porque quiero que tengas la misma experiencia buena que yo estoy teniendo. 100% de acuerdo. Yo no podría sentirme que vendo en el sentido más coloquial, ¿no? Casi como pesimista de la palabra, ¿no? Yo cuando vendo mi sartén creo que le hago un favor a alguien para que invierta o para que deje que nosotros invirtamos en ellos, ¿no? Como en el caso de Manzana, porque nos apasiona lo que hacemos. Sí. En ese sentido, fuimos corajudos de buscar lo que nos hace feliz. Lo hablábamos antes de prender la cámara, ¿no? De que hay una obligación de buscar la felicidad en la vida. Sí, Y cuando uno encuentra su camino de felicidad, puede tener impacto mucho más positivo en el mundo y las cosas salen mejor. Sí, 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 total. Entonces, ahí viene como ese cambio de mindset en mi vida y empecé a buscar como muchas alternativas. Creo que cuando uno empieza a emprender, lo más normal es como, quiero poner un restaurante, ¿no? Es como lo primero que a mí se me viene a la mente y siempre lo escucho. Y ahí yo siempre agradezco a un amigo, se llama Sebastián, y él por cuarta vez me dice para hacer una red de mercadeo. Entonces yo tenía como muchos conceptos erróneos de lo que era una red de mercadeo. Siempre pensé que era para mujeres que no estudiaron, que no tienen tiempo y quieren por ahí como un ingreso chiquito. Entonces yo dije, si es la cuarta vez que un amigo mío tan cercano, primer puesto de economía de la de Piura, yo era igualita, pero en contabilidad, mi amigo con el que estudio me dice esto, o sea, ¿por qué él, que es un perfil tan crack, me viene por cuarta vez a decir lo mismo? Algo debe haber acá. Entonces yo sentía que eran como señales que me estaban dando la vida y que o las cogía, ¿no? Entonces decidí como aceptar como esta propuesta, pero no tenía que ser diferente el camino. Y antes de hablar de eso como en público a las personas, me empapé mucho yo de cómo funcionaban estos modelos de negocio, ¿no? Para que todas las cosas que yo pensaba, o reafirmarlas o ver qué onda, ¿no? Si eran ciertas o no. Entonces, empecé mucho a investigar de redes y entendí que era una forma de venta distinta a través de recomendación y por eso las personas tenían una comisión grande, ¿no? Porque no habían como publicidad en medios o en publicidad como más De hecho, ahora está muy en boga, es lo que se llaman social commerce, y parece que es como tú lo venías haciendo ahí hace tiempo, ¿no? Una pequeña ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, como en esta experiencia en redes de mercadeo, algo que a mí me impactó mucho fue la educación, como una educación no tradicional, ¿no? Porque en la universidad creo que te forman para ser excelente trabajador, ¿no? Estudias contabilidad y eres el contador estudias administración de empresas y eres el administrador de la empresa de alguien más, pero no te enseñan cómo a crear lo tuyo, ¿no? Entonces, aquí en la red yo me pegué mucho al sistema educativo, donde a través de libros de educación financiera, de Robert Kiyosaki para arriba, te enseñan cómo armar tu propio negocio, independientemente de que sea red o no, ¿no? Entonces, yo me empecé a pegar mucho como esa parte educativa, empecé mucho a trabajar mi mente y fue como medio sin querer, ¿no? Fue como sin querer, pero en verdad era lo que quería en el fondo, pero no era como 100% consciente todavía de eso. Un libro que me marcó mucho fue Secretos de la Mente Millonaria, porque ahí entendí que mis ideas, como mis paradigmas, no eran míos, eran lo que me habían enseñado mis papás, porque a ellos alguien se los enseñó y simplemente fue algo que fue pasando como día a día, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho un libro que se llama La Quinta Disciplina, muy antiguo y ya casi arcaico, pero con ideas muy profundas. Se habla mucho de los paradigmas mentales, ¿no? O sea, realmente todos, ¿no? Procesamos información utilizando estos paradigmas que son invisibles, en el sentido que uno no se los cuestiona. Uno dice, esto tiene mucho sentido porque es un jarro y es metálico y pongo agua, y no se pone a pensar si habría otras formas de utilizarlo, ajá, sí, ¿no? sí, Otras formas de ese percibirlo. ejemplo del pescado en la sartén, creo que. Claro. ¿Quieres contarnos? Contarnos el... No, no me acuerdo bien la historia, pensé que estaba en tu libro. No, ese no es de ahí, pero da igual. Okay. Entonces, te diste cuenta que había otras formas de pensar las cosas, sí. de construir. Había otra forma de construir y lograr tus sueños, ¿no? Entonces, al final creo que el trabajo o lo que tú utilizas para generar dinero es para construir un sueño, ¿no? Entonces, el camino a la auditoría estaba chévere, creo que fueron 4 años muy lindos en mi vida, conocí gente muy, muy chévere, audité empresas súper grandes que en mi vida me hubiera imaginado tener
esa información tan valiosa en mis manos, pero no me veía como trabajando ese nivel de horas. Probablemente ahora que emprendo trabaje igual o más, pero siento que estoy haciendo algo con un propósito como mucho más grande y algo que en realidad a mí me hace feliz, ¿no? Entonces, simplemente es como cambiar el camino. Pero cambia todo, ¿no? El Sí, propósito cambia todo, sí, cambia, sí. cambia la percepción. Yo creo que una característica común de todos los que somos emprendedores de una manera o de otra es esta creencia que las cosas podrían ser distintas, ¿no? Que las cosas hoy son de cierto modo, pero tal vez hay otra manera de alimentarse, otra manera de comprar, otra manera de educarse. Sí. Y ver esta como falla en la matriz que nos enseñaron, lo que percibimos de lo socialmente aceptado, de las familias, de la sociedad en general. Es decir, para mí va por otro lado, y buscarlo, ese coraje, ese salto al vacío, ¿no? Es lo que genera esta puerta transformadora que permite que cosas como Manzana Verde existan, dentro de un montón de otros. Sí, sí, total. Yo siempre me he preguntado el porqué de las cosas, siempre, siempre, siempre. Es más, tengo una experiencia en la universidad en que una profesora me gritó delante de todo el mundo y me dijo, o sea, estoy harta de que me estés preguntando el porqué, o sea, estoy harta, porque siempre me preguntaba, o sea, ¿por qué así? ¿Por qué no puede ser de una manera diferente, no? Y es lo mismo con manzana verde, o sea, ¿por qué una persona para sentirse sana tiene que comer solo pollo a la plancha con sal y lechuga? O sea, ¿por qué no puede comer una comida normal y sentirse igual de sana porque esa comida tiene X y Z diferente a una comida parecida y ya está, ¿no? O sea, es como, no sé, fue parte como de repente de cómo me criaron y de las cosas que fui como experimentando, ¿no? Pero no me gusta quedarme con que la taza es blanca y es blanca, ¿no? Siempre me gusta ir como un poquito más allá y ahí es donde creo que el cerebro empieza a trabajar y salen ideas chéveres, ¿no? Como la de manzana, que más o menos así nació. Tal cual. Entonces, Tal cual, nació. nació, nos contabas, cuando vos estabas en KPMG. Sí, Pero entonces exactamente, ya disparador, no fue, las uñas del domingo del disparador de Yo no quiero vivir así. Pero ¿cuál fue el disparador de Manzana? justo fue cuando yo me di cuenta en esta parte de los productos que no estaba cubriendo el almuerzo, que las personas gastaban ese dinero en otro lado y decía, ¿por qué ese dinero viene acá? Sí, estoy como trayendo el desayuno y la cena, pero no había almuerzo. Y un día salí a almorzar con Carlos, que es mi socio, y salíamos del gimnasio. Entonces lo primero que nos preguntamos es, tenemos hambre y no hay dónde comer acá. Entonces fuimos a preguntar en ese momento, porque a mí me gusta perder cero tiempo en todos los aspectos de mi vida. Entonces dije, ok, si tengo una idea de ahorita poner una juguería acá, me voy a hablar con la administradora del centro comercial y que me rente un espacio, ¿no? Gracias a Dios no está la administradora, porque Otra si buena hubiera estado... característica de una emprendedora, ¿no? No perder tiempo y mandarse. Ir por Sí. la vida experimentando y... Sí, hoy agradezco que no la haya encontrado en su oficina, porque probablemente seguro no sé, ahora tendría una cadena de juguerías. Entonces eso fue lo primero, ¿no? Luego empezamos como a buscar locales para poner una juguería, en verdad no se concretó nada y el tiempo se estaba dilatando y eso a mí me aburre cuando el tiempo se dilata. Entonces, ese mismo día fuimos a almorzar eh, y él buscaba aumentar masa muscular, yo venía en un proceso de pérdida de peso, en auditoría me engordé muchísimo, iba bajando como 20 kilos y necesitaba como seguir en esa onda. Y los dos habíamos pedido el menú y arroz chaufa, era la comida del día. Entonces yo le dije, Carlos, ¿te das cuenta cómo estamos comiendo los dos? No, peruanos necesitamos una descripción clara a Rechaufa. Uno de los más ricos de Perú. Bueno, es un plato que es como 100% carbohidrato, ¿no? Ok. Es como arroz con pedazos de pollo, salchicha, cebolla china, huevo, batido, ¿no? Entonces era un plato, pues que a simple vista es un plato no saludable, como bastante grasoso porque suele hacerse como en estos wok, ¿no? En estos sartenes. Entonces yo le dije eso, ¿no? Así como de manera muy natural, pero muy natural porque era una mente que ya venía como buscando algo en este camino, ¿no? Como qué hacer, como en qué emprender, que esté ligado a la parte de resolverle el almuerzo a las personas. Entonces esa fue mi pregunta, ¿no? O sea, estamos comiendo los dos el mismo arroz chaufa cuando tú quieres aumentar masa muscular y yo quiero seguir bajando de peso. Entonces, ¿por qué tenemos que comer lo mismo? Deberíamos comer igual algo rico, pero tú de repente con más proteína, yo con menos carbo, qué sé yo, ¿no? Entonces, él tuvo una época en la universidad, estudió en España,
y se acordó de un modelo de negocio que vio allá, entonces me lo contó y ahí como conversamos y dijimos, listo, hay que lanzar esto, ¿no? Que salió de esa conversa. Igual yo en la tarde abrí mi computadora, dije qué necesitamos y compré las cosas que necesitábamos. Las cosas llegaron luego de 5 días y ahí fue donde empezamos a ganar, bueno, o sea, así como muy, muy rápido. Súper. Yo creo mucho en el modelo de comidas, ¿no? Como sociedad que evolucionemos hacia comidas preparadas afuera de casa. ¿No? Uno no cuestiona a veces el hecho de tener una cocina, pero una cocina es una pequeña fábrica, ¿no? Donde uno tiene máquinas peligrosas, congeladores, electricidad, se maneja gas, hay fuego, ¿no? Sí. Si uno cocina mal un alimento, se puede realmente morir, puede intoxicar. Pero así es como funcionó siempre, ¿no? Uno en las tribus, en cada familia, cocinaba, pero creo que hoy por hoy, con el nivel de información que tenemos en la sociedad, el poder de coordinación tiene mucho sentido. Hoy acabo de comer por primera vez manzana verde, porque no entregan en Uruguay, que es donde yo vivo, ni en Argentina, que es donde más tiempo todavía pasé en los últimos años. Y es fantástico. Si yo puedo ir y pedir fácil y me lo entregan y es rico y es saludable y es a un buen precio, me parece una gran solución. Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? La visión de el que cocina en su casa va a ser cocinar eventualmente por placer, porque me gusta el arte milenario de la cocina, pero si es algo que puedo tercerizar y el producto es de calidad y a buen precio, es la forma más racional. Por más que hay como un preconcepto a veces con la comida comprada fuera de casa, ¿no? Más a los que como yo y como vos nos gusta comer bien y saludable. ¿Te hace sentido? ¿Compartís? Sí, sí, total. O sea, esa es una de las razones por la cual empezó Manzana Verde, ¿no? Queríamos hacer como muy accesible la alimentación y sobre todo que cumpla con los dos conceptos que es rico y sano, Sí. ¿no? Entonces, con eso ya este paradigma de que comer sano es aburrido o es como para cierto nicho, por lo mismo que es aburrido y no todos aceptan ese como aburrimiento en su vida, era un poco lo que queremos como erradicar, ¿no? Entonces, Tal cual. Pero el comer sano tiene impactos enormes con la salud. sí, O sea, no es solo por un tema estético, ¿no? Para ganar músculo, perder peso. Hay algo de fondo que es la salud física. Está muy relacionado con la salud mental, ¿no? sí, Son todos total. temas que nos apasionan a ambos. Y en realidad, las personas en Manzana Verde, por ejemplo, llegan a comprar su paquete con no sé, con el objetivo principal de bajar de peso. Pero si tú luego vas y les preguntas, porque he preguntado mucho, ¿por qué se mantienen en Manzana Verde? Ellos no pierden 30 kilos, 40 kilos. La gente se mantiene de un mes a otro simplemente porque luego del almuerzo empieza a ver pequeños cambios en su cuerpo como, no sé, mejora el tema del estreñimiento, ya no tienen sueño después del almuerzo, eso hace que sean más productivos, de que a las 6 que termina su jornada, ellos sí avanzaron cosas en la tarde y no estaban como postergándolas porque tenían sueño. Entonces, son como pequeños cambios en tu cuerpo donde al final te sientes feliz, ¿no? Porque dices como almorcé, terminé de almorzar, me senté, avancé con 10.000 correos, ya son las 6, me voy a mi casa a disfrutar a mis hijos, me voy a mi maestría y me siento concentrada a estudiar la clase y no estoy como en la clase y haciendo otra cosa. Entonces, son como al final pequeñas cosas que te acercan a tener una vida como en paz, tranquila y feliz, ¿no? Totalmente. Porque a veces nos olvidamos, pero la maquinaria biológica que tenemos es la misma de hace 1 millón de años. Entonces, las comidas ultraprocesadas, un montón de las comidas modernas que el ritmo de vida acelerado nos lleva a comer, no funcionan. Nuestros cuerpos no están preparados para eso, no las procesamos bien, tienen todas estas consecuencias que vos decís. Entonces, hay un montón de desarrollo de comida. Contanos un poco cómo es el desarrollo de platos, cómo deciden las combinaciones, qué tan involucrada estás vos, o cómo funciona esto en Manzana. Bueno, lo primero es que nuestro producto como principal son suscripciones mensuales de comidas ricas y sanas, medidas por calorías. Algunas de las características principales es que tenemos una carta variada. Hay más de 200 platos en la carta por país. Estamos en Perú, Colombia y México, entonces es una carta bastante grande, justo para que las personas no pierdan como la magia de qué voy a comer mañana. Suelen ser las suscripciones mensuales. Las personas agendan el viernes sus pedidos para toda la semana. Somos como muy flexibles con las direcciones también, con las direcciones de entrega. Y el precio Si es... yo salgo, voy a lo de un amigo, puedo pedir que lo manden ahí. Sí, ajá, puedes hacer los cambios de dirección desde tu aplicación.
o simplemente no haces el pedido y esa entrega se recorre, ¿no? Entonces, la suscripción tiene 20 entregas, lo ideal es que se use en un mes, ¿no? En 4 semanas de lunes a viernes. Y lo otro es que el precio es súper accesible, o sea, en dólares es más o menos $4 el costo del almuerzo. Entonces, esto hace que las personas tengan en su presupuesto mensual de su vida como manzana verde. Es muy chévere cuando me ha tocado como salir a hablar con clientes. Es chévere que me enseñen su Excel y que ahí diga manzana verde. Fantástico. Sí, sí, está muy, muy chévere esa parte. Pero nosotros no cocinamos, sino nos salíamos con restaurantes de terceros, que son como nuestros partners, Sí. y les proveemos de nuestra tecnología, que la hemos desarrollado in-house, luego de ahí varias cositas que ya te contaré, y en 3 semanas ellos están listos para producir 200 platos al día. Esto, cara al restaurante, es una oferta súper buena, porque los restaurantes suelen atender pues a la 1 de la tarde, que es la hora de la comida, pero antes tienen horas muertas, entonces nosotros trabajamos manzana verde en esas horas y para ellos es como muy rentable y es un pedido de 1000 platos a la semana, ¿no? Que no es que sea tan usual. Entonces al mes ellos entregan 4000 platos y es un negocio por volumen, ¿no? ¿Y quién decide qué platos y las recetas, ¿no? El diseño de las recetas y qué producir? Y me gustaría también que me cuentes cómo los clientes, en definitiva, eligen qué platos quieren comer, digamos. ¿Ustedes los van recomendando? ¿Utilizan alguna tecnología propia para eso? Yo voy, agarro y quiero esto. Tenemos dos opciones. La primera es que tú puedas tener en automático tus pedidos. Entonces, cuando pones esa opción de automático, te hacen algunas preguntas de tus gustos y en base a tus gustos te programan tus pedidos para la semana. Eso es lo que haría yo, que me gusta la sorpresa, ¿no? Y por Sí. eso pueden dar feedback, que si este no me gustó Sí. mucho, entonces... Entonces, en base a eso, te hacen como siempre los pedidos. Y la otra opción es que siempre los viernes vas a encontrar la carta de la siguiente semana, entonces tú puedes elegir qué pedir, ¿no? Entonces ahí vas a ver los ingredientes, la cantidad, las calorías y todo lo que trae el plato. Siempre tenemos una opción de pollo, carne y otra que puede ser de pescado o vegetariana, depende de los gustos de cada persona, pero el plato que elijas va a ir en las calorías que necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, almuerzo 600 calorías, pero si una persona es un poco más pequeña que yo, necesita menos calorías, va a ser de 400 calorías, pero si hay otra persona que hace un ejercicio intenso, su plato va a ser de 800 calorías, entonces al final el mismo, no sé, las mismas albóndigas que hemos comido hoy pueden ir en ese tamaño, en un tamaño más pequeño, un tamaño más grande, dependiendo de la persona, ¿no? Entonces... Fantástico. Me encanta la idea de pensar que es la porción que te viene bien a ti. Entonces tú ya sabes, tengo un plato y eso es, ¿no? Eso es la cantidad de proteínas que necesitas, la cantidad de grasas o según los objetivos que uno tenga, ¿no? Sí, sí, Porque puede ser como en el caso de Carlos. Carlos quería generar masa muscular y tú estabas buscando bajar peso en ese momento. Igual ahora mismo nuestros platos son de tamaños distintos, ¿no? Él siempre le toca el tamaño más grande y a mí el tamaño intermedio, ¿no? Entonces va a depender de los datos y el objetivo que cada uno marque en la aplicación. Sí, eso es bueno, porque es mejor pedirse uno grande, un tamaño que uno ya sabe el tamaño que es, que tener que pedir dos chicos, que tal vez están haciendo como un grande y medio, ¿no? Sí, 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 sí. Eso también es algo que las personas valoran porque cuando almuerzan, o sea, sienten que comen la cantidad que es. No tienen que estar preocupados, o sea, no, dejo esto, dejo lo de acá, esto sí me lo como y esto no, ¿no? Entonces comen tranquilos. Y no hay desperdicio. Y no hay desperdicio. Ajá. Súper. Lo mismo de los desperdicios pasa con los restaurantes, porque ellos normalmente, pues, si comparamos esto con otras aplicaciones, te van llegando pedidos, ¿no? Como va sonando la tablet a medida que van llegando los pedidos, entonces tú tienes ahí como ciertas cosas listas, pero puede ser que salga todo y puede ser que no. En Manzana Verde, tú sabes cuánto vas a entregar cada día, entonces en realidad es 0.5% de desperdicio por error humano, pero es cero desperdicio, ¿no? Y esa previsión le permite al restaurante cocinar más en batch, ¿no? Me imagino, Sí. saben que tienen que hacer 300 de estos platos. Sí, y eso lo hemos logrado por el ecosistema de aplicaciones que hemos podido desarrollar. Contanos de... Yo conozco, pero contarle a la gente a ver cómo hacen lo que se puede, ¿no? Control de calidad, cómo manejan esta operación. El gran cuestionamiento que a veces hay contra Foodtech en modelos más de Dark Kitchens es cómo uno hace el control de calidad.
Sí, bueno, para el control de calidad hay como dos aspectos. Uno es la parte de la tecnología y otra es la parte humana. Tenemos, en la parte como física, tenemos una persona que es un supervisor de manzana verde en cada restaurante, que va como 4 horas al día a ver estas partes claves del proceso. Y es la persona que se encarga de entregar los pedidos a los repartidores, ¿no? O sea, la función principal es ver que todo esté bien respecto a la calidad de los insumos que se estén usando. Y lo otro es que nosotros tenemos una plataforma donde podemos ver cómo va cuál es el avance de estos restaurantes, ¿no? Entonces, tienen ellos acceso a información como la receta, la cantidad que tienen que servir, cuáles son los pesos y qué cosa pidió cada cliente, ¿no? Entonces, esa es una parte que se alimenta y la otra parte es la información de los clientes como tal. Entonces, como a eso se le hace un match y tenemos otra plataforma donde nos arroja cómo van saliendo los platos, ¿no? Entonces, si hoy un lomo saltado, tenemos una foto de cómo salió el plato y dependiendo del porcentaje que se parezca, es un plato que está aprobado o no está aprobado. Si no está como muy cercano, no cumple con los pesos o algo, el plato no sale, ¿no? Entonces, Vos lo contás con mucha normalidad, pues esto es una de las cosas cuando yo estaba decidiendo invertir que me enloqueció, me dije, yo antes hablábamos, antes de empezar a grabar, ¿no? De los emprendedores que tienen que tener esta obsesión por resolver la problemática, ¿no? Ustedes literalmente tienen a alguien en la cocina que saca fotos de los platos y alguien, otra persona que compara contra el menú y se fija y se ve realmente similar. ¿Es eso? sí, sí, sí. Sí, Es para mí sí. impresionante. Es que Impresionante. lo veo simple y te decía que Cuando yo elijo más agarrar mi celular y elijo más agarrar, yo veo la foto, yo quiero que se parezca a la foto, ¿no? sí, total. Es como el meme, ¿no? ¿no? De realidad versus lo prometido, ¿no? Sí. Ustedes cumplen. Sí, sí, sí. Entonces, y lo chévere es que para eso no necesitamos muchas personas como haciendo ese proceso de calidad, ¿no? Porque al tener todo en una sola plataforma, ahora mismo una persona puede supervisar 5 restaurantes en simultáneo, ¿no? Entonces, eso es algo que nos permite la tecnología, que podemos seguir creciendo en restaurantes, pero las personas que trabajan desde el área de operaciones sean las mismas, porque la plataforma, al ser 100% programada por nosotros, podemos como hacer las iteraciones que queramos, ¿no? Y en realidad todo esto, a mí me gusta esta parte de la tecnología, aunque no estoy como muy involucrada en esa área, porque yo mando a programar cuando ya no me dan las manos, ¿no? Entonces es algo que es como una ley en Manzana Verde. Se manda al área de tecnología las cosas que humanamente ya no podamos como seguir haciendo, ¿no? Porque antes también nos hemos equivocado mucho en que tengo una super idea, lo mandamos a tecnología, pero ya luego esa super idea no resultó y ya gastamos horas hombre de tecnología que suelen ser como un poco más caras y las cosas, que los proyectos se quedan ahí al aire, ¿no? Entonces, Creo que es una buena máxima, ¿no? sí. Siempre testear, ¿no? Muchas veces se puede empezar a probar una idea con Google Sheets, ¿no? Notion y algunos correos o un grupo hecho a medida de WhatsApp. Sí, de hecho nosotros cuando empezamos en Manzana y yo me aloqué comprando las máquinas y eso, un error fue que mandamos a hacer una aplicación a unos terceros de más o menos como yo me imaginaba que podía ser y fueron $2.000 al aire, ¿no? Entonces fue dinero perdido. Cuando uno arranca es como 200.000 de ahora, ¿no? Sí. Digamos, es un montón. Sí, entonces en realidad esa aplicación tuvimos que bajarla y tuvimos que, o sea, cómo funcionaba el inicio es que yo te mandaba por WhatsApp una carta. De hecho, justo ayer me lo preguntaron por Instagram, yo soy como muy activa ahí y respondo todo lo que la gente que quiere emprender me pregunte y les compartía la carta. Era una carta que yo, contadora, la hacía en un Excel, le ponía título verde, rayitas, y Claro. lunes, martes, entonces el cliente me mandaba encerrado lo que quería cada día. Yo en otro Excel iba escribiendo y ahí le decía al final del día al chef, tienes que hacer el mise en place, preparar los ingredientes para 20 pollos, 50 carnes y 100 pescados, ¿no? Pero todo era en Excel. Y las comandas, que ahora son unos formatos que se imprimen y no sé qué, antes eran hojas bond que yo cortaba en 8 y cortaba y ponía, ¿no? Hernán, un pollo de 600, un plato de 800 y así, ¿no? Entonces cuando hubo una Lari que ya se quedó sin manos de cortar, sellar y todo, es que recién se pasa como a tecnología porque vimos que ya funcionó y es un proceso repetitivo. Está buenísimo.
Yo como emprendedor usaba cuestiones parecidas, porque muchas veces hay gente que en el equipo, ¿no? Que dice, bueno, que no se puede hacer por la tecnología no lo permite. Yo digo, tenemos papel, tenemos lápiz, tenemos post-its, tenemos pizarras que uno puede anotar, hay un montón de formas, digamos. Total. Acá hay cosas que hay que hacer utilizando la creatividad humana, independientemente de la tecnología puede permitir formalizar un proceso una vez que está testeado, una vez que uno necesita escalar, pero nunca podemos dejar de innovar porque la tecnología no está, porque faltan bits, ¿no? Sí, total. Nosotros vivimos en el mundo de los átomos y hay muchas formas de hacer y no necesitamos qué producto metan en el backlog. Eso no, si vamos a esperar eso, los ciclos de aprendizaje van a ser muy lentos y nunca vamos a ir a la velocidad que queremos, ¿no? Sí, en realidad ahora también en el equipo a veces me dicen, ahora yo siempre lideré la parte de ventas porque era como lo que naturalmente me salía. Bueno, he pasado como por todas las áreas, empecé en repartos y yo luego me fui ascendiendo. Y, y ahora que veo la parte de operaciones, es como chévere porque uno con los aprendizajes que ha tenido puede como dar esos ejemplos, ¿no? Entonces a veces los chicos me dicen, no podemos hacer esto porque tecnología lo va a tener en 2 semanas y producto le manda el meme en una semana y se va a trazar X semanas, pero en verdad tienes un Excel y ya está, ¿no? Y un chat por donde puedes mandar una notificación y punto, ¿no? De vuelta a los modelos mentales, ¿no? Sí. Por supuesto, acá veía cuando entramos, está este cartel famoso de Paul Graham que dice, ¿no? Hace cosas que no escalan. Sí. Pero absolutamente. Hay que testear, hay que hacer, hay que siempre innovar y empujar un poco más allá y después vemos si después hay 20.000 pedidos el mismo día y no podemos con el post-it, veremos que es un lindo problema para tener. Sí, sí, sí. Pero Y eso es lo que me gusta de Manzana, que siempre el problema ha sido, la cultura. vendemos mucho. Contanos de la cultura, ¿qué tan importante es la cultura en una startup, en tu opinión? Creo que ahí, sobre todo al inicio, tiene mucho que ver la forma de trabajo de los fundadores. Yo creo que la mejor forma de liderar es con el ejemplo. Sí. Entonces yo sí puedo como apostar lo que tengan que apostar y yo sí puedo decir que el primer equipo de Manzana Verde, el primer equipo de 30 personas que formamos, eran personas, son personas porque algunos todavía se mantienen, más del 50%, o sea, muy trabajadores, ¿no? Muy no pararse hasta que esté el objetivo listo, hasta que lleguemos a las metas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en ventas, cuando son los días de cierre, no es novedad quedarnos hasta las 12 de la noche conectados para nosotros. ¿No? Y que ahí puede haber un tema de, ahora que hay un área de recursos humanos, que el equilibrio, y sí, lo entiendo, lo respeto, Ale, perdóname si escuchas esto, pero es parte también como de la cultura, ¿no? Entonces, si hay un objetivo, se cumple porque se cumple y mañana dormiremos hasta tarde y ya está. Exacto. ¿no? Entonces, En Pulpo ser Media, flexible. la Ad Network que yo tenía, teníamos el billing day. El primer día había que facturar y había que sacar números, había que mandar las facturas a los clientes para que paguen y todo eso era retrasar 1 o 2 días la cobranza, ese cash flow que necesitas, ¿no? Porque las empresas no se funden por EBITDA negativo, ¿no? Se funden cuando te quedan sin caja. Entonces, todo lo que uno puede hacer para mejorar ese capital de trabajo fundamental. Y sí, la cultura está en tomarlo como un ritual, como algo que se hace, que después se compensa. Después te quieres tomar un día libre, te tomas el día cuando quieres. Sí. Pero en mi caso era el billing day, ¿sí? En tu caso va por otro lado, pero siempre hay cuestiones que hay que hacer, es de que para el cuerpo. Algún día uno las automatiza y eso nos hace felices porque queremos que la gente que está con nosotros sea feliz, pero a veces hay que simplemente hacerlo, ¿no? Sí, y en realidad, o sea, mi primera experiencia como creando equipos en una startup fue crear este equipo de ventas, que ahorita yo puedo dormir tranquila y así sea a fin de mes, yo sé que esa meta, o sea, vamos a llegar a ese número, ¿no? Porque es un equipo que me tocó crear y que tuve como muchos errores, que aprendí mucho con ellas. Hoy ellas son como las líderes en los equipos que hemos ido formando y vienen como con esa misma cultura, con ese mismo mindset, ¿no? Entonces, y yo no, o sea, si me pongo a pensar como tips para cultura, o sea, yo creo que es como ser tú y con tu ejemplo marcas el ritmo en tu empresa, ¿no? Entonces, yo creo que la gente en Manzana Verde es como muy chambeadora, ¿no? Como
porque nosotros somos así, ¿no? Entonces, y ya luego que Manzana se empezó como a estabilizar y a tener como siempre cerrar los números en ventas, etcétera, ahí ya viene como el problema, bueno, ¿no? ¿Qué hago para el equilibrio entre tener tiempo para salir y trabajar? Pero creo que sin plata no hubiera llegado ese momento en que, ok, ¿ahora qué hago para este reto? ¿No? Entonces, en algún lado también hay como una frase de más pagan las ventas que los likes o una cosa así, pero es algo que siempre hemos aplicado, ¿no? Exactamente, las ventas y Resuelven todos la los problemas. cobranza, ¿no? Al final del día es la última validación de satisfacción del cliente. El cliente contento te paga en tiempo, ¿no? Y compra cada vez más. Sí, total. Contanos, a ver, ¿cómo es trabajar con Larisa? ¿Alguna cosa que la gente trabaja con vos le encanta y alguna cosa que los vuelve locos, si querés, si te sentís cómodo? Yo creo que trabajar con Elisa es chévere. No, sí, Después voy a hablar con la gente de recursos humanos. Ahora que escuchan ahí. yo creo que es, Debe ser demandante. o sea, creo que depende, ¿no? O sea, ahora mismo me gusta como dejar mucho que las personas creen y hagan como lo que quieran. Sí. Obviamente bajo unos parámetros. No me gusta como molestarlos mucho en la semana, suelo agendar como un weekly que dure 1 hora y tenemos como un par de reuniones de seguimiento en la semana para ver cómo los puedo ayudar. Pero ahora mismo mi rol en Manzana Verde es más como el de crear líderes, porque sí, o sea, creo que tiene que llegar ese momento en que todo funcione sin que exista la Larisa, ¿no? Entonces, que era algo que antes yo no lo tenía en la mente, ¿no? Yo quería estar metida, no podría estar acá ni siquiera conversando, yo prefería estar metida en la cocina hablando con los chefs, ¿no? Entonces, creo que son momentos por los que hemos ido pasando, ¿no? Entonces, ahorita yo tuve una experiencia muy chévere cuando dejé ventas y entré a liderar operaciones, porque yo nunca me hubiera imaginado vivir sin liderar ventas. O sea, no había forma, ¿cómo le hice vivir sin sus ventas, sin ver, actualizar cuánta plata iba entrando? Era imposible. Entonces, primero ahí vino como un tema de desapego, ¿no? De las cosas como en general. Porque empecé como a descubrir ciertos miedos que iba teniendo, y esto no era que yo quería vivir pegada a las ventas, era que tenía un miedo a que no se logre un número. Por supuesto. Ajá, Y reinventarte, tal vez no digo para palabras en tu boca, pero también reinventarte vos como uno se autoidentifica con lo que hace. Yo soy bueno en ventas, yo trabajo en ventas, yo lidero ventas. Y de golpe, si no haces ventas, ¿qué? sí, total. Entonces eso fue como un proceso chévere como conmigo misma, ¿no? Entonces, y cuando lo identifiqué, dije, es momento como de enseñar a otras personas a hacer exactamente tal cual las cosas como yo les hago y que ellos saquen adelante esto, porque a veces uno piensa como si enseño todo lo que yo voy a hacer, o sea, siempre van a haber cosas que hacer, ¿no? Entonces, tú lo sabes ahora como líder, ¿no? La mayor satisfacción es volverse prescindible. Sí. Yo recuerdo Pulpo Media, nosotros nos compra una empresa en 2014, yo en 2016 me bajo de la empresa después de haberla vendido, ¿no? Y hablo con el COO, yo era COO en mi empresa, y hablo con el COO de la empresa que nos compra, sí, con Jeff. Jeff Lieberman, no creo que esté escuchando el podcast en español, pero hablo con Jeff y Jeff era, bueno, pero si tú te vas, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada. En el corto plazo no va a pasar nada. Hay un equipo completamente capaz de seguir operando durante 1 año, si no hay grandes cambios en el mercado, por la estrategia está clara, la forma de operar está clara, y el gran guardián de las formas de hacer las cosas es la cultura, al final del día. La responsabilidad, las formas en que cuidamos a los clientes, de que trabajamos con todos los proveedores y que trabajamos entre nosotros. Esa es la forma que yo lo veo, ¿no? Si uno, más como founder, si no puedes tomarte un día, estás mal. Sí. Algo estamos haciendo muy mal. O estás muy temprano, ¿no? Ajá, o estás muy temprano. O estás muy temprano. Al principio, claro que uno es completamente fundamental. Ajá. Pero si no para también, ya no funciona, ¿no? No tiene la salud mental necesaria para tomar las decisiones difíciles. Entonces es una línea muy delicada, ¿no? Sí, entonces yo cuando fui consciente de como de ese miedo, fui consciente de muchos miedos relacionados al trabajo. Ese era el miedo que más como movía la aguja, ¿no? Como que no me hacía sentir tranquila.
a pesar de que me sentía tranquila viendo las ventas, era como medio random el sentimiento. Entonces dije, es momento de enseñar a otras personas y estar yo presente si se equivocan o algo, porque voy a poder como corregirlo para que llegue ese momento en que no necesiten a Lari y puedan avanzar solas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó ahora. Y cuando, y creo que las cosas llegan en general cuando tienen que llegar, ¿no? Entonces, pasó eso de que ya yo sentía que ventas podía vivir sin Larisa. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y justo por cosas del destino salió la oportunidad de que yo lidere el área de operaciones, porque necesitaba ahí como mano dura, y yo sí, los que trabajan conmigo soy como muy así disciplinada para las cosas. Eh, pero probablemente si esto hubiera pasado antes, yo hubiera dicho no, busquemos a alguien, contratemos a alguien que tenga como más experiencia o qué sé yo, porque yo no vengo de un Rappi, no sé, ¿no? Que era como el perfil que normalmente buscábamos para que pueda manejar una operación de 7.000 órdenes al día, que es un montón, ¿no? Entonces, pero cuando pasó esto, me senté a conversar con Carlos y yo solita dije, listo, yo voy a liderar operaciones, necesito que acá Hacienda tal persona y ventas se mueve solo, me pueden buscar, sigo acá en Manzana y ya está, ¿no? Entonces, fue un momento, una decisión que yo la tomé sola, Carlos como me respaldó mucho, pero obviamente me respaldó porque él sabe y él ha venido viendo como mi crecimiento, ¿no? Entonces, me sentí bien conmigo como a manera personal, porque por más que sea mi empresa, yo sí soy de tomar, o sea, si no soy buena en A, contratemos, porque es mucho mejor equivocarnos menos, más aún en la etapa en la que estamos ahora. Entonces, sí me sentí como chévere de sentirme preparada para liderar un equipo de operaciones que es más de 30 personas y tengo trabajo como con líderes de la mano que son mega experimentados, que vienen de las foodtech más reconocidas de Colombia, que es un país donde hay como mucho movimiento foodtech. Entonces, creo que ese... Un producto B2C, Sí, es muy difícil construir una reputación, ¿no? Alguien decía, la reputación uno va como subiendo paso a paso, ¿no? Construyéndola con consistencia, grabándose un nombre, con recomendaciones, pero hay un error y se todo se va abajo. desploma, ¿no? Entonces, son un montón de órdenes diarias donde no pueden fallar, Sí. ¿no? Y no fallan. Sí, entonces eso fue algo bonito a nivel personal. Y ya luego a nivel profesional empecé como a ordenar ahí la casa, ¿no? Entonces, si mis metas en venta eran altísimas, que a mí siempre me gusta poner una meta que la vea y sienta miedo de no lograrla y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Me siento a pensar qué hago para llegar a ese bendito número, ¿no? Entonces, Claro. la meta en operación es como muy parecida, o sea, la meta de incidencias es 0.5%, o sea, el 0.5% de las órdenes de 7.000, que no sé cuánto es el número seguro, Sí, tiene que, puedes llegar con error, ¿no? Entonces, que para la industria en la que estamos es un porcentaje de error súper, súper, súper bajo, ¿no? Entonces, poner como ese tipo de metas y también ahí sentí que toda mi experiencia en ventas me servía muchísimo porque es diferente. Y normalmente los perfiles que habían liderado Manzana Verde en operaciones eran 100% operaciones. Entonces, al ser un perfil yo que conocía mucho al cliente, entonces ya sé cuál es la solución acá. sí. Y mi decisión no es como cuidando como mi operación, sino estando como en el centro y viendo qué es lo mejor para mi cliente y para tener una operación saludable, ¿no? Parto una analogía que a mí me gusta mucho de las metas. Yo creo mucho en la importancia de poner metas, como para el desarrollo personal y profesional, ¿no? Que la meta tiene que ser como una banda elástica. Si una banda elástica que genera tensión entre lo que es la situación actual y la situación deseada, futura. Entonces, ¿qué pasa? Si la meta es demasiado grande, la banda se rompe y uno se frustra uno y frustra a la persona que está liderando. Y eso es muy, muy peligroso para una organización. Si la meta y la situación actual están muy fácil, no motiva. Y lo que pasa y el riesgo es que uno se queda fomenta una cultura donde la gente más mediocre se queda y los que quieren realmente ser como rockstars y dar lo mejor y estar exigidos se aburren y se van. Entonces este balance donde uno pone la atención justa y eso es un arte que uno va aprendiendo, ¿no? No, Sí, no hay fórmulas, o si hay fórmulas yo no la conozco, ¿sí? Pero el poder de las metas es transformador. Y sí, tiene que ver con estos modelos, ¿no? De creer que se puede hacer algo radicalmente distinto. Alguien de industria te podría haber dicho, Lari, no se puede apuntar a menos de 5%.
porque trabajé en tal restaurante y esa es la tasa de error que tienen los mejores chefs, ¿no? Y entonces hay peligro a veces en los grandes expertos. Sí, A sí, mí me sí. gusta, me encanta tu cambio de ventas a operación, porque el experto está a veces muy anclado en la forma tradicional de hacer las cosas. Sí, total. ¿Por qué no nos das, si te parece, unos consejos? Sé que emprender es siempre difícil, emprender siendo mujer debe ser mucho más difícil. Sí. No lo sé yo, por supuesto, en forma directa, pero sí he trabajado con mi esposa, gran emprendedora, gran líder. Sé que no es fácil. Contanos tal vez algún consejo para otras emprendedoras que puedan estar escuchando. Em, Nunca he dado así como un consejo para emprendedoras como mujeres. Primero porque nunca me he sentido así como tú eres mujer, anda a la derecha, ¿no? Creo que ahí, o sea, mi mejor anhelo es que nosotras como mujeres en algún momento vamos a tener como ese rol de madres. Entonces, creo que tenemos mucho en nuestra propia cancha como el educar, ¿no? Sí. Entonces, gracias a Dios crecí en una familia que por más que tenía un papá militar, que suelen ser como muy, su palabra es la ley, tenía una mamá muy empoderada, donde su palabra valía igual y 50% que la de mi papá. Entonces, para mí eso es un ejemplo muy clave, porque, por ejemplo, si yo quería ir a una fiesta y mi papá decía no, era no. Si mi mamá decía no, era no. Yo nunca escuché, dile a tu papá, si tu papá dice sí, vas. Que para mí eso es, o sea, ahí nace todo, ¿no? Creo que Eso es ahí bastante único, de que tuviste esa suerte, ¿no? Pero hay muchas mujeres que las crían como para tomar pocos sí, riesgos, sí, tienes que total. ser perfecta, no te puedes equivocar, ¿no? Sí, por eso creo que eso es como algo que nosotras como mujeres tenemos que cambiar, que solamente está en nuestras manos independientemente de cómo nos educaron, ¿no? Sí, Entonces, de cómo nos toca educar a esas nuevas generaciones que van a venir, ¿no? En donde en un mundo donde la mujer y el hombre es igual, lloran igual, ríen igual y todo igual, ¿no? Entonces, sí, he tenido un par de experiencias, dos experiencias nada más como en este mundo de emprender, tener una startup, en que me han dicho como, tú no porque eres mujer, donde más que me he sentido mal, creo que ese no era mi sentimiento, sino era como de sorpresa, o sea, es en serio que tú teniendo mi edad, 30 años, estando como en el mismo mundo, me digas eso. es delirante Es como, y sucede. sí, como que se me pone la piel de gallina, ¿no? Entonces, Sí, pero yo suelo como ignorar esos comentarios, o sea, desperdicio cero energía en gente así. Han sido simplemente 2 veces que me ha sucedido y tengo esas personas como retachadas de mi mapa, como no existen. sí, Porque para mí detrás de eso hay como, no sé, como valores y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, y luego tuve una experiencia, de hecho, con un trabajador. Cuando nos tocó abrir México, la persona que se mudó del país fui yo. Entonces, llegar a otro país que tiene como esta premisa de México ser como machistas, sí. yo como siempre me he creído, es más, hasta a veces me he creído más que los hombres que también están mal. Entonces yo llegué como muy normal, ¿no? Entonces, esta persona que contratamos justo para el área de operaciones, cuando yo le hacía el onboarding, él no entendía nada de lo que yo le explicaba. Y siempre pedía una llamada con Carlos por Zoom. En ese tiempo Zoom era, pues nadie lo usaba, Para asegurarse. porque decía que a mí no me entendía cuando los dos le estábamos enseñando lo mismo. Y simplemente era que él no toleraba que una mujer sea la que está liderando la expansión, ¿no? Entonces, Mira, yo he tenido la suerte de tener buen ejemplos de mujeres fuertes en mi vida. Mi abuela, nada que ver, odontóloga, hace muchísimos años, fue de las primeras mujeres en recibirse de odontología, que era una rama de medicina en Argentina, y era radióloga, ni siquiera es que extraía dientes, ni nada, pero me contó varias veces que se le han escapado pacientes. De acompañar a alguien a la sala, decir, bueno, espérenme por aquí, ahora vengo, y volvía y se había ido, porque el hombre dijo, no, no quería. esta es una mujer, es un peligro. Claro. Imagínate lo absurdo, ¿no? Y pensar que hoy por hoy un emprendedor de 30 años tenga ideas que se asemejen a esto que te estoy hablando que debe haber sido hace 60 años. Es penoso, pero está bueno hablarlo y hay que Sí, cambiarlo. sí, 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 total. Y ya la otra experiencia fue hace poquito en un Y me gusta evento. que no descartes tus ganas de ser madre, de tener niños y demás. Yo a mi hija
es muy chica, ¿no? Pero yo digo que ella es mi princesa guerrera, pues yo quiero que ella sea todo lo atractiva y cuando crezca, sexy si lo quiere y todo su empoderamiento femenino y que también sea fuerte y que si quiere que haga kung fu y que si algún hombre le dice una tontera, que le dé un golpe y lo siente de un empujón, ¿no? Sí, Creo que no son antagónicas las cosas. Uno puede tener lo mejor y lo más femenino con la misma fortaleza que puede tener cualquiera, ¿sí? Sí, total. Y esa fue como una experiencia que tuve con esta persona. Obviamente duró solo 3 semanas, sin tener las cosas claras. Por supuesto. Sí, no había forma de trabajar con un perfil así, ¿no? Porque eso por más feedback que uno dé, pues ya es una No, creencia. es muy de base. Sí. Muy de base. Y lo otro fue hace poquito en un evento donde me presentaron como fundadora de Manzana Verde, como en una conversación. Estos chicos, 3 chicos me minimizaron, pero así como horrible. Y luego del panel que hablé y todo, ya cuando sales y la gente te pide fotos, consejos, etcétera, ahí se acercaron a mí como en otro, no sé, como con otro mood, ¿no? Muy distinto al anterior. Ah, sí, es que nunca te habíamos escuchado hablar y no sé qué. O sea, acá no tiene nada que ver si tú hablas bien o no hablas bien. Es El problema es lo que asumieron de entrada. Sí, lo que asumieron de entrada porque conocían a mi socio, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí como en comentarios que más o menos, simplemente creo que es un tema de cómo crecieron ellos y los respeto, me da un poquito de pena que a estas alturas hayan como gente así, pero de ahí no es que generen algo en mí, ¿no? Entonces yo siempre me he creído muy capaz, igual o más capaz que un hombre o que una mujer en lograr algo, ¿no? Entonces mi principal como consejo es eduquemos bien a las generaciones que vienen porque nosotros somos quienes lo vamos a traer al mundo, ¿no? Sí, creo que el mundo mejoró mucho en eso. Yo lo veo y me da mucha ilusión en mis hijos. Yo cuando hablo con una nena de 5, una nena de 10, cuando hablamos de temas de género, por ejemplo, ellos no entienden ni siquiera cuál es el problema. No entienden, les cuesta entender cómo puede ser que alguien opine distinto de otra persona por ser mujer o por ser hombre. Yo he ido a ver al que era el CTO de Pulpomina en California, Michael, es gay, casado con Mike, ¿sí? Son Michael y Mike, y ellos adoptaron una niña, y yo he ido con mis hijos a la casa de ellos a cenar normalmente, y ni me preguntaron por qué aquí hay dos papás. Para ellos es normal. Es Michael, o la hija, la que tiene dos papás. Es completamente normal. Entonces creo, nada, arrastres culturales que venimos trayendo y que nos estamos sacando de encima. Estamos en esta tensión, hay que sacárselo de encima, hay que hablar del tema, hay que decir que no cuando alguien dice estas tonteras. Sí, total. Y creo que esto no va a ser un problema ya en 10 o 20 años. Sí, total. Larisa, es un orgullo ser inversor en Manzana Verde, trabajar con vos, conocerte en persona, porque hace ya año y medio, más o menos, que trabajamos juntos. Me gusta creer que trabajo de una manera con ustedes, desde mi lugar, y no habíamos tenido el placer de vernos en persona. Sí. Así que gracias por estar acá. Gracias a ti. todos. Ha sido un placer gigante. Gracias a ti por todo. Dale. Chao, chao.